Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El Perú vive tiempos complejos, porque lo que está ocurriendo es que luego de todas las tropelías que se produjeron durante el gobierno de Pedro Castillo durante 17 meses, lo que estamos viendo en esta presidencia de Dina Boluarte es un avance muy grande del Congreso de la República para perforar instituciones importantes del país. Y el día de ayer se produjo un hecho lamentable cuando decidieron intervenir, como dice la portada de la República el día de hoy, intervenir el Ministerio Público con un fallo que es absolutamente, con una votación que es absolutamente perniciosa para la estabilidad de la institucionalidad peruana, porque el Congreso inhabilitó a la fiscal suprema, Zoraida Ábalos, por una decisión con la cual, desde mi punto de vista, se puede estar a favor o en contra, cuando decidió abrir investigación y cerrarla hasta que termine su mandato. Yo estaba particularmente en contra de esa decisión, pero lo que no puede ocurrir, y es mi opinión, es que desde el Congreso de la República sean y se hayan convertido en las personas que deciden si los fallos y las decisiones de los fiscales y los jueces son válidas o no en función de su interés político. Eso es lo que ha hecho este Congreso corrupto y mediocre. Pero de esos temas y lo que está pasando en el país y dónde va el Perú en estos tiempos rudos, he invitado y tengo la gran suerte de poderle presentar a todos ustedes a Pedro Cateriano, hombre de Estado, expresidente del Consejo de Ministros, ministro de Defensa y hoy día integrante del Partido Libertad Popular, que acaba de tener un tremendo jale, el de Mario Vargas Llosa. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, aunque no son tan buenos, Augusto. Coincido plenamente con tu comentario. Creo que ayer ha sido un día vergonzoso para la democracia en el país. El Congreso, de manera impúdica, tal como, hay que decirlo, tal como ha venido actuando las últimas semanas, ayer ha aplicado, violando la Constitución, o ha aprobado esta inhabilitación política contra la fiscal de la Nación, violando groseramente la Constitución. Ha aprobado la ley que reforma la Constitución en el artículo que permite el teletrabajo a la presidenta. Y finalmente, ya como cereza en la torta, se ha tirado abajo la reforma educativa en lo relacionado a la meritocracia en el país. Y creo que esto, sin duda alguna, merece una condena y un rechazo. Vayamos por partes. ¿Cuál es la implicancia y cuál es su opinión de lo que ha pasado en el caso de la ex fiscal de la Nación y fiscal suprema, la señora Zoraida Ábalos, con esta decisión que ha tomado el Congreso? ¿Qué significa tanto para la señora Ábalos como en general para el sistema de la institucionalidad de la justicia en el país? Bueno, en primer lugar, me gustaría señalar lo siguiente, Augusto. Yo no tendría ninguna razón para salir en defensa de la doctora Zoraida. Es más, durante su gestión, por ejemplo, se han abierto y reabierto casos en la Fiscalía sin ninguna prueba, o mejor dicho, sin nuevas pruebas, en temas que ya la Fiscalía había resuelto. Uno de esos casos más notorios, la compra del satélite, investigado y archivado en 3 oportunidades, y que bueno, debido a que ella mantuvo durante meses encarpetado una investigación contra mí, ahora se ha reabierto nuevamente la investigación. O sea que desde el punto de vista personal no tendría por qué salir en una defensa política de la doctora Ábalos. Mi defensa es principista. Creo que el Congreso ha intervenido groseramente en una decisión fiscal que es una amenaza al sistema de justicia, porque bajo la lógica jurídica inconstitucional que ha aplicado el Congreso, el Parlamento está mandando un mensaje a todos los jueces y fiscales del país. Cuando ustedes no interpreten jurídicamente sus resoluciones de acuerdo a mi pensamiento político, van a tener las mismas consecuencias que le hemos aplicado a la fiscal Zoraida Ábalos. Y creo que esto es sumamente grave, Augusto. Lo que debemos preguntarnos, ¿en qué democracia un parlamento
sanciona o criminaliza, para ser más preciso, las resoluciones de los fiscales en base a los criterios jurídicos que aplican. Porque acá hay que ser muy claro. Esto es lo que ha hecho el Parlamento ayer. Absolutamente, eso es lo que ha hecho. Lo que ha hecho es, ha invadido los fueros del sistema, el Ministerio Público, y han dicho, y es el mensaje, como usted dice, es para todos los fiscales: aquí vamos a hacer lo que diga la señora Patricia Chirino, lo que diga la señora Patricia Juárez, lo que diga este grupo que se ha vuelto dominante. Además logran 70 votos tan contundentes en lo que es un avance de capturar la institucionalidad del país, que es muy, muy lamentable. Y es muy claro, Augusto, que la extrema derecha y la extrema izquierda se unen, porque acá no podemos imputarle esto solo a la derecha, como lo ha venido sosteniendo falsamente y reiteradamente la izquierda. Acá hay una alianza siniestra entre los extremos del Parlamento, de derecha y de izquierda, ya no solo para ponerse de acuerdo y elegir a un defensor del pueblo que hasta hace poco fue abogado de Vladimir Cerrón, sino que continúan, reitero, en esta alianza siniestra que sin duda alguna es una amenaza al orden democrático y constitucional del país. Lo que estamos viendo, además, en el tema de educación, además en el tema en general, toda esta ruptura de la institucionalidad, y que no es un tema de ideología, es un tema de repartija, es un tema de mercas, es un tema de corruptos que abundan en este Congreso, donde cada vez hay excepciones, sin duda, pero cada vez veo menos excepciones. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cómo se puede responder a esto? El adelanto electoral es casi la única posibilidad que queda para salir de esta, ¿cómo llamarle?, esta posilga que han convertido la institucionalidad del Perú. Es claro que lo que está primando son los intereses personales, económicos y partidarios. Es decir, ¿por qué la izquierda apoya en bloque en este momento a la derecha y no solo piensan igual, sino que votan igual? Porque claro, en una lógica política nunca nos íbamos a imaginar que Fuerza Popular y Perú Libre sean ya no solo aliados políticos, sino que tengan un mismo objetivo desde el punto de vista político. Y esto es grave. Hemos tenido varias clarinadas de alerta. La más escandalosa, digamos, fue el contubernio para elegir al defensor del pueblo, en donde Fuerza Popular y Perú Libre se unieron. Pero esta situación es sumamente peligrosa para la institucionalidad democrática. Por eso creo que el derecho a la protesta, a la crítica, y quiero decir, el derecho a la protesta sin el uso de la violencia, la movilización nacional, es lo único que puede intentar en este momento contener este ejercicio abusivo del poder de esta nueva mayoría parlamentaria que vergonzosamente se está poniendo al margen del Estado de Derecho. Ahora, pero no es reciente, ¿no? Porque ya esta no es reciente, claro que no es reciente. Para elegir al Tribunal Constitucional se juntaron para elegirlos por 100 votos. Y ahí cada uno sacó su peaje para cuando llegue el caso al tribunal. Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón se unen para poner a sus miembros del tribunal para que satisfagan su interés particular. Entonces van tomando el tribunal, van tomando la defensoría. ¿Qué más quieren tomar? Van avanzando de una manera infame. Quieren capturar el Ministerio Público. ¿Qué van? Por el Poder Judicial, van hacia la Corte Suprema. ¿A dónde va esto? Entonces, ¿cómo se puede detener eso? Dice la protesta. Creo que se justifica hoy día plenamente de salir a protestar para decir, paren esto. Sin duda alguna. Ya hacer un análisis como el que planteas implica entrar al terreno de la especulación política, ¿no? ¿Acaso los problemas judiciales de Keiko Fujimori y de Vladimir Cerrón? Ojo, no hay que olvidar que Vladimir Cerrón es técnicamente un delincuente, es decir, es un condenado por el Poder Judicial. Así es. Condenado, claro. Entonces, en este momento... ¿Por qué fue condenado Cerrón? Por ratero, ¿no? Actos de corrupción cuando fue gobernador de Junín. O sea, entonces, acá lo que debemos preguntarnos, detrás de esto hay
estos intereses de estos máximos dirigentes de Perú Libre y de Fuerza Popular con legítimo derecho, ¿no? ¿Acaso el anuncio del nuevo juicio oral o del próximo juicio oral contra Keiko Fujimori la ha hecho cambiar radicalmente? Porque eso hay que decirlo, Augusto. De un día para otro rechaza la bicameralidad luego de que su partido la estaba impulsando, tiene esta alianza y, como has mencionado, actos anteriores en los cuales Fuerza Popular y Perú Libre han venido actuando juntos, más otras agrupaciones, porque ciertamente Fuerza Popular y Perú Libre, más los ex parlamentarios de Perú Libre, han sido los que han guiado, pero ayer, si descontamos los miembros de la comisión permanente que no podían votar por razones reglamentarias, realmente la votación ha sido abrumadora. Claro que sí. Ahora, no solo hay más actores en esta tragedia nacional, porque para empezar, el gobierno, el Poder Ejecutivo es muy afónico en todo esto. No dice mucho, pero tampoco critica mucho y no hace sentir su voz. ¿Es el gobierno, la señora Boluarte, cómplice de lo que está pasando con su afán de poder durar y durar y durar y someterse a que pasen estas cosas y no tener una voz clara contra eso? Creo que eres muy generoso al mencionar que es un gobierno afónico. Yo creo que es un gobierno totalmente mudo. Los ministros se mueren de miedo de criticar al Parlamento por un claro temor a las represalias. Y hemos visto cómo tratan a los ministros. Y desde el punto de vista del liderazgo político al cual está obligada la presidenta Boluarte, porque la primera atribución y obligación que le obliga la Constitución a la presidenta Boluarte es cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y el acatamiento de las resoluciones judiciales. Con su silencio no está defendiendo el orden constitucional. Por el contrario, esta conducta de la presidenta Boluarte lo que hace es, en el fondo, avalar esta serie de actos, en algunos casos delictivos y en otros claramente violatorios del orden constitucional del Parlamento. Y eso pasa en el Poder Ejecutivo, pero hay instituciones cooperando con esta captura institucional, porque si hablamos que el tribunal está capturado, la Defensoría del Pueblo, a mí me pareció que el fantasma del espíritu de Blanca Nélida Colán estaba ayer vigente en los discursos de, por ejemplo, la señora Gladys Echaíz en el Congreso de la República, que es una ex fiscal de la Nación, penoso. Y luego la complicidad de la señora Patricia Benavides, la actual fiscal de la Nación. Ambas parecen Blanca Nélida. Sí, y en esta ocasión, Augusto, con la notoria ayuda o colaboración política de otros partidos, como el del señor Acuña, porque no hay que sacar de esta escena o de este escenario político al señor Acuña, que coopera dando gente de su partido al gobierno, ya sin ningún pudor, o con APP hoy en día, APP hoy en día parece APP parece la bancada del gobierno, de la señora Boluarte en el Parlamento, ¿no? Exactamente. Entonces, la situación realmente es crítica, Augusto, ¿no? ¿Y qué es lo que se puede hacer frente a esta situación? Porque nos esperamos hasta el 2026 para empezar a cambiar, o si esto se permite que dure hasta el 2026, va a ser mucho más complicado y se va a instalar esta costra mafiosa que se maneja desde los predios de la señora Keiko Fujimori y el señor Vladimir Cerrón, con complicidades como las de APP, señora Acuña, como usted ha dicho. Bueno, yo creo que el proceso de deterioro institucional va a ahondar la crisis y el ejercicio abusivo del poder sin respetar la Constitución, ya sabemos qué consecuencias le trae al país, ya lo hemos vivido. Entonces, repetir esta clase de actos violatorios del orden constitucional, lo único que hacen es ahondar la crisis. ¿Qué mensaje de credibilidad puede mandar o puede enviar al exterior un acto como el del día de ayer aprobado por el Parlamento? Sin duda alguna, todo esto, toda esta conducta política del Parlamento, del propio gobierno, lo único que hacen es afectar la reputación internacional del país.
Es decir, el país va a aguantar hasta el 2026 con este escenario donde hay violaciones de actos claramente que afectan el orden constitucional. ¿Qué inversionista, qué estabilidad política y jurídica hay para el país con esta clase de parlamentarios? ¿Qué mensaje dan a nivel internacional? Es sin duda alguna algo muy bochornoso, Augusto. Y esto no solo es Perú Libre, APP en el centro, en la izquierda, en la derecha, están los partidos de renovación, están los partidos de la base, y Podemos, que ya más bien es una banda delictiva, no es abiertamente la mafia operando en el Congreso. Casi que es muy pocos congresistas que se salven de y Augusto, no hay que olvidarnos, no hay que olvidarnos del escandaloso caso de los niños de Acción Popular, es decir, el rol que ha jugado Acción Popular en este periodo, primero apoyando a Castillo, luego cohabitando políticamente con Castillo y haciendo negocios de carácter, hay que decirlo claramente, ilícito, y ahora, por razones de defensa política de la mayor parte de los acusados en actos claramente delictivos, es sin duda alguna algo que la dirigencia de Acción Popular, me refiero a los dirigentes que tienen una trayectoria democrática, tendrían que hacer algo, ¿no? Tampoco pueden estar de brazos cruzados frente a esta conducta del grupo parlamentario de un partido histórico que tuvo una trayectoria democrática siempre en defensa del país. Yo ya casi ni mencionaba Acción Popular porque creo que ya de hace tiempo se ha vuelto con gente que está fuera del partido y que le debe preocupar lo que pasa, pero casi que son los injertos del Paseo Colón, de la zona ahí del centro de Lima, porque es una banda de delincuentes. Recuerdo que la señora Lady Camones, cuando era presidente del Congreso, una persona de su propio partido, de APP, que era un topo de Pedro Castillo, le grabó el audio cuando dijo: tú sabes cómo son los de Acción Popular, son unos ladrones, unos delincuentes, y es lo que son, pero ya casi Acción Popular ya no es partido, es una banda de delincuentes que están ahí con curul, y lo más claro de eso es que están negociando para que la señora Patricia Benavides, a cambio del voto de los niños, los salva de las investigaciones que ella tiene en su mano. Sin duda alguna, yo creo que todo esto es realmente agraviante, ¿no? Para la memoria de Fernando Belaúnde Terry y también para la tradición histórica de Acción Popular. Todo, y no sé, Gonzalo Ortiz Ceballos, cuando creó el Ministerio Público, ¿qué pensará de lo que se ha convertido hoy día el Ministerio Público, que es un lugar politizado, donde se manejan las investigaciones al gusto del cliente o intereses políticos? Entonces, ¿qué es lo que nos diría como mensaje? Yo creo que hemos salido de peores circunstancias y esta vamos a salir, pero el problema es cómo vamos a hacer para reconstruir una institucionalidad que está tan alicaída hoy día, ¿no? Yo creo que el país en términos generales tiene un potencial para su desarrollo, para su progreso, para lograr una mejor educación, salud, vivienda, agua potable, tener un Estado eficiente. Todo eso es posible, pero también hay una cuota de responsabilidad al momento de elegir a Augusto. Los parlamentarios no han llegado por arte de magia al Parlamento. En muchos casos se votó conscientemente en favor de una agrupación política como Perú Libre, claramente dirigida por un delincuente y con un programa que sabíamos iba a causar la ruina económica del país. Estos hechos también nos deben motivar para tomar conciencia que el voto es un acto que implica una responsabilidad. Es un deber, pero implica una responsabilidad. Y también esta es una oportunidad para que la gente que no participa en política ejerza su derecho. Estos espacios los tienen hoy en día estas agrupaciones políticas en el Parlamento, porque todo espacio vacío se llena. Y gran parte de la crisis de la institucionalidad democrática se debe a que la gente no participa en política. Y yo creo que eso es un error.
Augusto. Así es. Bueno, Pedro, creo que cuando se habla de que el Perú va rumbo a la OCDE, creo que estamos viendo rumbo al water. Van a quieren jalar la cadena y es allá donde vamos, pero hay que impedir eso. Hay que trabajar para que eso no ocurra y es bueno que hayan voces claras, fuertes como la de usted para hacerlo notar en este momento. Le envío un gran y no hay que abrazo, perder la fe y optimismo. la esperanza, Augusto, porque el Perú ha salido de peores situaciones por las que estamos atravesando. Creo que hay que sumar esfuerzos por la causa democrática. Así es. Y esta casta mediocre, corrupta y miserable que hoy en día maneja en el Perú, en instituciones claves, en los partidos políticos, en el Parlamento, en el Ejecutivo, la va a pagar tarde o temprano. Gracias, Pedro. Un gran abrazo. Buenos días. Otro abrazo, Augusto. Muy bien. Ha sido Pedro Cateriano conversando sobre lo que está pasando en el Perú. Momentos muy, muy preocupantes porque están destruyendo lo poco que ya quedaba de institucionalidad. Pero hay que seguir en la brega. Es todo lo que tenemos que decirles por el día de hoy. Le agradezco a Pedro Cateriano por sus opiniones y lo dejo con la excelente programación de LR+. Tengan un buen día.